La semana pasada tuvimos la oportunidad de estar con mi esposa, con nuestra hija, su esposo César y los nietos en Mendoza. Fuimos ahí por el fin de semana un tiempo y el domingo en la tarde estábamos en la plaza de Chacras de Coria, que es una localidad preciosa ahí en Mendoza. Y con mi esposa nos quedamos un rato porque ella quería ver un espectáculo que había, el cual nunca ocurrió. Pero nos sirvió para estar juntitos, solitos ahí, sin los nietos, sin nadie. Fuimos como 3 horas ahí, ¿ya? Y en un momento vimos, al frente estaba la iglesia católica, y había mucha gente, nos sorprendió ver mucha gente ahí, no solamente dentro del templo, que era como la mitad de esto, sino como también afuera en el patio. Y después terminó todo. Y yo medité en eso mientras estábamos sentados en la plaza ahí de Chacras de Coria. Y claro, la gente viene una vez a la semana, llena el lugar, y después cada uno se va a sus labores, a sus hogares, y sin tener un mayor vínculo entre ellos. Lo que los convoca es un evento, es una reunión, un servicio, para luego salir. Lo digo con conocimiento de causa. Fui también parte del catolicismo, como muchos los que están acá hoy en día. Y nuestro vínculo, nuestro acercamiento a esa iglesia era justamente una reunión, un bautismo, una boda, un funeral, ¿no es cierto? Eso era el acercamiento. Algunos tenían de manera excepcional un acercamiento mucho más íntimo, pero estoy hablando de lo general. Entonces yo pensaba, decía, ¿es eso realmente la iglesia? ¿Eso es ser parte de una iglesia? Y la verdad es que no es solamente asistir a un culto semanalmente u ocasionalmente, sino que somos llamados a relacionarnos íntimamente. Esa es la naturaleza, esa es la esencia que uno encuentra en el Nuevo Testamento respecto a cómo debe ser la iglesia, cómo deben convivir, compartir quienes participan de la iglesia. Nuestra primera relación, por supuesto, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, primero es una relación vertical. Y cuando logramos conectarnos verticalmente, que eso no se logra a través de mi propia fuerza, sino que es Jesús quien vino del cielo, como cantamos recién, se hizo hombre, para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, cuando el ser humano, quien quiera que sea se le predica el Evangelio, se le habla del Evangelio, entonces la persona tiene la opción ahora de decir, sí, yo reconozco que estoy lejos de Dios, y entrega y rinde su vida a Jesús para que venga ahora a ser el Señor de su vida. En ese momento, cuando la persona toma esta importantísima decisión, creo que es la más importante en la vida sobre la tierra, es que ese vínculo que estaba roto por el pecado, ahora es restaurado y comenzamos a caminar y a vivir en una relación personal con Dios. Pero luego, esa relación personal con Dios vertical tiene que transformarse en una relación horizontal hacia aquellos que están a nuestro alrededor. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 1 verso 3. Creo que ahí lo va a poner, gracias Paulina, ¿ya? Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ahí aparece esta palabra comunión, que aparece nuevamente más abajo, ¿ya? Y dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre
y con su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando dice verdaderamente con el Padre, ahí está estableciendo un orden de prioridades. Nuestra relación, nuestra comunión más importante en esta vida es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero no solo queda en eso, sino que nuestra comunión es con nuestros hermanos en la fe. Y la palabra comunión es en el griego koinonía. Así es la palabra, koinonía. Ya es una palabra importantísima en el Nuevo Testamento. Y describe esta palabra koinonía el compañerismo cristiano. O sea, va mucho más allá que la asistencia a una ceremonia religiosa para luego volver a mis quehaceres, donde no me vinculo con aquellos que están a mi alrededor, excepto por el tiempo que voy a estar en esa ceremonia. Pero de ahí no, todo desaparece hasta la próxima ocasión que nos volvamos a reunir. No, la palabra koinonía destaca el compañerismo cristiano que está representado por los intereses y experiencias comunes de los que tienen este vínculo. Y este tipo de compañerismo solamente es posible mediante la comunión personal de cada creyente con Dios, ¿no es cierto?, a través de Jesucristo, ¿ya?, quien por medio del Espíritu Santo que habita en el corazón de cada creyente hace que esta koinonía, este compañerismo, no sea algo superficial, no sea algo solamente emocional, sino que sea algo espiritual. Espiritual. O sea, esto es algo que es profundo en una relación entre dos personas. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que habita en ti habita en tu hermano que está a tu lado. Y este vínculo se basa en el amor, pero no en la capacidad natural de expresar un sentimiento hacia otra persona. Dice la palabra, Romanos capítulo 5, verso 5, dice allí que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo de Dios. O sea, hay una capacidad ahora sobrenatural que le lleva a usted a amar a su hermano con una capacidad que usted no tenía antes. Ya, si no, imagínense cómo sería amar a su hermano sin esa capacidad. Ya, imposible, ¿no es cierto? Algunos, ¿ya? Entonces, el contexto donde se expresa esta koinonía, esta comunión, es justamente en la iglesia local, ¿ya? Porque koinonía, compañerismo cristiano, está refiriéndose también a una relación duradera a través del tiempo entre partes, ¿ya? No con individuos que están allí como verdaderos anacoretas alejados de la sociedad. No, la koinonía, el compañerismo cristiano, es para ser vivido dentro del contexto de la iglesia local, donde tenemos la posibilidad de establecer un vínculo, una relación que se va prolongando y profundizando a través del paso de los años, a través del paso del tiempo. Ahora, podemos tomar la figura de un círculo para ejemplificar con ese círculo lo que es la iglesia local. De eso hemos estado hablando durante varias semanas. Hoy concluimos eso, el tema de la iglesia local, ¿ya? Porque hoy vamos a ver cuál es nuestro rol como parte de la iglesia local. Primero, si miramos la iglesia local como un círculo, podemos decir y mirar que
fuera del círculo hay personas también. ¿Y qué personas son las que están fuera del círculo? Aquellas que aún no han experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿Ya? Están fuera del círculo. Y esas son las personas a las cuales necesitamos anunciarle las buenas nuevas de salvación. Necesitamos decirle que hay un Dios en los cielos que le ama y que dio a su Hijo a morir en una cruz para poder incluirlos. Ya nadie está dentro del círculo por los méritos propios. No, ni por nacionalidad, ni por idioma, ni por recursos, nada. Estamos dentro del círculo solamente por la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios no se ha cerrado, se extiende todavía a aquellos que están fuera del círculo. Pero lamentablemente están fuera. Ya debemos nosotros predicar. Pero también ahora vamos adentro del círculo. Encontramos allí los que están dentro del círculo, pero sin un mayor compromiso. Ya están ahí. Ya asisten a los cultos, pero no quieren un compromiso con la iglesia local. Les agrada el ambiente, les gustan los cánticos y aún a veces hasta la prédica. Pero asumir un compromiso mayor es algo que no está dentro de sus prioridades. ¿Ya? Vendrán cuando sus muchas responsabilidades se lo permitan, o cuando están de ánimo. Hoy tengo ganas de ir a la iglesia. Ya, qué bueno verte. Sí, tenía ganas, por eso vine. Ya, entonces no tienen ese compromiso, ¿no es cierto?, para estar permanentemente. Estas personas son como los de la multitud que seguían a Jesús. Ya, seguían a Jesús. Y el Señor los atendía. Y el Señor los escuchaba. Y el Señor los bendecía también a ellos. Porque así es el amor del Padre a través del Hijo. Ya, el que viene a mí, dijo Jesús, yo no le echo fuera. ¿No es cierto? Vengan a mí, dijo Él, todos los que están cargados, cansados, porque yo los haré descansar. Entonces, sí, son parte de la multitud de los que seguían a Jesús desde lejos. Pero están los que se encuentran al centro del círculo, y estas personas sí tienen un compromiso real y permanente. Son aquellos que interpretan correctamente la relación que se espera de un creyente con la iglesia. Cómo relacionarnos nosotros con la iglesia. La verdad es que la iglesia no es solo para asistir esporádicamente si mis muchas responsabilidades me lo permiten. Es el Señor quien va incorporando a la iglesia. Mira lo que dice Hechos 2:47. Dice ahí. Y cada día, esta es la otra versión, ¿ya? Estaba citándole la Reina Valera, pero esta es la nueva traducción viviente. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. O sea, la gente creía en Jesús por medio de la predicación. Reconocían a Jesús como el Mesías. Entregaban sus vidas a Jesús. Pero Jesús no lo dejaba dando vuelta por ahí para que siguieran viviendo como quisieran luego. No, ¿a dónde por ahí estaba, ahí está. ¿Ya? ¿A dónde los ponía el Señor? ¿A dónde los integraba? Los añadía a la iglesia. O sea, toda persona que nace de nuevo debe ser incorporada, añadida a la iglesia, sumada a la iglesia. ¿Ya? Todo verdadero creyente debe pertenecer a este tercer grupo, apasionado por la iglesia local. Porque amar a la iglesia es tener pasión
por lo que Cristo ama. Él ama a la iglesia. ¿Ya? Mira lo que dice Efesios 2:25. Para los maridos, eso significa, está hablando consejos ahí, mandamientos al matrimonio, ¿ya? Para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. ¿Ama a Jesús a la iglesia? Claro. Y la ama apasionadamente al grado de dar su vida por la iglesia. Lo cierto es que no hay esposo que ame más a su esposa que lo que ama Jesús a la suya. Por eso Pablo lo pone allí como ejemplo a seguir a nosotros los hombres, para que conforme al modelo de Cristo, nosotros también podamos amar a nuestras esposas. No le pegue codazo a su marido, le va a dejar morado ahí la costilla, ¿ya? Pero es eso, ¿ya? Es un amor incondicional, a pesar de las imperfecciones de la iglesia. El Señor de igual manera la ama apasionadamente. ¿Sabe usted? Jesús nunca se va a desilusionar con la iglesia. Nunca. ¿Sabe cuándo nos desilusionamos? Es cuando nosotros tenemos una imagen de algo, una idea de algo, un concepto de algo, pero luego en el tiempo nos encontramos con sorpresas. No era como yo creía, como que el gorro de lana azul se empieza a poner celeste, ¿ya? Entonces, Jesús nunca se va a desilusionar con su iglesia, porque Él nos conoce, mi hermano. Nos conoce con nuestras virtudes y con nuestros muchos defectos. Pero aún así, Él te ama incondicionalmente. Aún así, Él tiene la esperanza de llevar a cabo su obra transformadora en cada uno de nosotros. Su amor no disminuirá con el tiempo ni se acabará. Mira lo que dice Jeremías 31:3. Yo te he amado, pueblo mío, con amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Oiga, ¿le bendice esa palabra? Claro que nos bendice, porque ese es el amor incondicional que el Señor tiene por su pueblo, que el Señor tiene por su iglesia. Él no se desilusiona contigo, ¿ya? Claro, a pesar de mis imperfecciones. La verdad es que en la expresión de ese amor, el Señor cuida, el Señor provee, el Señor santifica, el Señor guía, el Señor preserva, Él los libra de la tentación, nos fortalece en la prueba, atiende nuestras oraciones y un largo etcétera. Él está velando por el bienestar de su iglesia. ¿Por qué? Porque ama a su iglesia. Y la ama apasionadamente. Por lo tanto, resulta inconcebible, mi hermano querido, que una persona llamándose cristiano no procure el bienestar de la iglesia del Señor. Una persona que llamándose cristiano decida vivir al margen de la iglesia local. No se puede amar a Jesús y no tener comunión con la iglesia. No sé si usted está de acuerdo con eso, pero no se puede amar a Jesús y tengo una distancia con la iglesia.
La verdad es que la iglesia está en el centro de los propósitos eternos, de los planes de Dios el Padre. Desde la eternidad pasada, el Señor decidió tener un pueblo, una esposa para su Hijo, en la eternidad pasada. Y eso lo vamos a ver luego en el futuro, en la eternidad futura. Cómo la iglesia allí juega un rol determinante. Entonces dice Tito capítulo 2 verso 14: Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado. Vaya que nos perdonó cosas el Señor, ¿no es cierto? Y claro que nos sigue perdonando hasta el día de hoy. Sí, mi hermano querido. ¿Ya? Pero mire, ¿para qué? Para limpiarnos, para hacernos su pueblo totalmente comprometido. Esta palabra no le gusta a muchos, a los que están allí en la periferia del círculo. ¿Ya? Totalmente comprometidos en hacer buenas obras o acciones. La verdad que Él hizo todo esto para dar forma a su iglesia, a su pueblo. Por lo tanto, ningún creyente puede pretender que está expresando fielmente su fe. Porque hay gente, no, yo tengo mucha fe. Yo creo mucho en Dios. Yo temo mucho al Señor. Pero, ¿dónde te congregas? La verdad es que no quiero tener mucho con la iglesia. No. Yo vivo mi fe, yo y el Señor. Y suena como romántico, ¿no es cierto? Pero esa persona solamente coquetea con lo que es el llamado de Dios. ¿Qué es lo que es una persona que le gusta coquetear? Que quiere disfrutar, pero no tener compromiso, ¿no es cierto? No, con la iglesia, con los propósitos de Dios no se coquetea. Él se comprometió con nosotros y nos llama exactamente a el mismo tipo de compromiso con Él. Entonces, cuando alguien vive desligado de la iglesia, no existe tal tipo de cristiano en todo el Nuevo Testamento. Lee el Nuevo Testamento y se encuentra algo así, de alguien cristiano y que vive al margen de la iglesia, ¿no? La iglesia habla de un cuerpo, el Nuevo Testamento habla de un cuerpo, ¿no es cierto? Un cuerpo que todos sus miembros están integrados. El Nuevo Testamento habla de un pueblo, una nación, ¿no es cierto?, que tiene una cultura, que tiene principios por los cuales se rige. La iglesia está siempre usando figuras del Nuevo Testamento para hablar de la iglesia acerca de algo que es compuesto, algo que es íntegro, que no está disociado. Entonces, no es la voluntad de Dios que alguien se mantenga en la periferia del círculo, que cree que está dentro, pero está en la periferia allí, en el borde, ¿ya? Ni muy afuera que te enfríes, ni muy adentro que te quemes, ¿ya? Aquí estoy tranquilito. No, mi hermano querido, porque lo que leemos acá dice totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Ahora, ¿cuál es la principal razón por la cual un creyente tiene que estar comprometido y apasionado con la iglesia? Es porque Cristo ama apasionadamente la iglesia. Y nosotros somos llamados a ser imitadores de nuestro Señor. Vamos a ampliar un poquito y ver las características, algunas características de aquellos que están en la periferia. Dentro del círculo, pero en la periferia, allí. Primero, estas personas ven la iglesia desde una perspectiva egocéntrica.
Son personas que están centradas en lo que pueden conseguir de la iglesia. Y no me refiero a cosas materiales exclusivamente, no. Me estoy refiriendo a que a veces necesitan como refrescar su espíritu. Y es como que necesito ir a la iglesia. Y claro, vienen. Por supuesto, lo vamos a recibir súper bien, con una sonrisa y todo lo demás. Pero ven así la iglesia. Otros que también están en la periferia esperan que la iglesia atienda y supla sus necesidades. Es como la multitud que seguía a Jesús. Y Jesús le dijo en un momento: ustedes me siguen no porque quieran tener un compromiso, no porque quieran recibir la palabra, sino porque yo les doy pan, comida, ¿no es cierto? Es como aquella persona que se casa, va al matrimonio pensando que va a tener un beneficio personal. Quiero casarme porque soy infeliz solo. No te cases por ser un infeliz, porque vas a ser infeliz al otro, ¿no es cierto? No es una buena motivo, una buena razón para casarse, ¿ya? Entonces, pero hay personas así que se casan porque buscan un beneficio para su relación. Y esas personas luego se desilusionan y ya quieren echar por la borda el pacto del matrimonio porque no resultó como ellos querían. Tú no vas al matrimonio para conseguir algo. Uno va al matrimonio para darlo todo para que esa relación realmente resulte. No puede una relación matrimonial funcionar donde hay alguien que está succionando al otro. Alguien que se apodera del otro para satisfacer sus necesidades. No, en el matrimonio vamos para darlo todo. En una relación a largo plazo. Así es la iglesia. Si no das tu vida en el reino de Dios, tu vida no será fructífera. Mira lo que dice Juan capítulo 12. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Esas son palabras de Jesús. Entonces está hablando de que el centro de todo no es yo. Que me atiendan, que se preocupen por mí, que me den lo que necesito y voy a ir a ese lugar para ver si encuentro lo que necesito. No, el centro de todo es Jesús. Y somos nosotros los llamados a poner nuestra vida rendida íntegramente para que Jesús sea el Señor de nuestra vida. Los que están ahí en la periferia son de un espíritu independiente. No logran ver la iglesia como una comunidad, como un cuerpo cohesionado. No buscan integrarse. Les es suficiente con asistir a un culto, pero de ahí a relacionarse con los demás es algo que no les interesa mucho. No, mi casita es privada, yo en mi casa no recibo a nadie. No quieren tener comunión con los demás. Están contentos con venir a un culto como este. También toman de la enseñanza de la prédica lo que les conviene. Aquello que no les incomode, que no les confronte con su pecado. De eso toman de la prédica. Y cuando hay cosas que se dice desde el púlpito que lo confrontan, como que ya quieren escapar, buscar otro lugar que les acomode más. También estas personas desarrollan un espíritu crítico. Estas personas se acostumbran a mirar desde afuera, desde la distancia, aquello que ellos son los que se dan cuenta rápidamente que la iglesia tiene problemas. Sí, la iglesia tiene problemas. O sea, no se consideran parte de la iglesia, pero sí pueden observar desde la distancia cómo se comporta la iglesia. Y quiero decirles esto: quien se centra en buscar problemas en la iglesia, los va a encontrar. Sí, porque aquí somos personas
imperfectas, no somos ángeles, somos humanos que aún estamos en un proceso de transformación y de cambios en nuestra vida, y que en algún momento te vamos a fallar, en algún momento vamos a equivocarnos, en algún momento te vamos a decir algo incorrecto, en algún momento vamos a no llenar tus expectativas. Claro que va a ocurrir, claro. Entonces, cuando alguien que está en la periferia comienza a mirar el comportamiento del cuerpo de la iglesia, ¿no es cierto? Claro que va a encontrar deficiencias, claro. Pero como está en la periferia y no se siente parte de la iglesia, se va a poner sobre una altura para criticar, para descalificar, para decir, son puros hipócritas aquí. Mira la conducta que tienen. Eso es lo que hace alguien que está en la periferia. Tiene un espíritu crítico. Claro que las relaciones humanas son desafiantes. Hay gente que dice, qué lindo, 1 Corintios capítulo 13, ese pasaje que habla del amor, qué hermoso. ¿Será hermoso? Es hermoso cuando alguien lo practica a favor nuestro. Claro. Pero cuando yo tengo que practicarlo, ya deja de ser hermoso. Porque el amor es sufrido, el amor es paciente, el amor todo lo soporta, no es mechita corta. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Qué lindo 1 Corintios 13. Es desafiante, mi hermano querido, porque las relaciones humanas al nivel que encontramos en el Nuevo Testamento son desafiantes, porque estamos relacionándonos con una demanda superior, divina, estando aún nosotros en este cuerpo de imperfecciones. Claro. La verdad es que es en la iglesia local, cuando nos vamos acercando al centro del círculo, cuando salimos de la periferia, vencemos nuestros temores, vencemos nuestro orgullo para poder relacionarnos con los demás creyentes allí en el centro del círculo. Entonces es allí donde aprendemos a amar, aprendemos a tolerar, aprendemos a perdonar. Es allí, no es en otro contexto. Mark Dever, un muy buen escritor cristiano, escribe lo siguiente. Voy a leer, comillas. ¿Tú quieres saber si tu nueva vida es real? O sea, si tu cristianismo es válido, eso es lo que está diciendo. Dice, entonces comprométete con un grupo local de pecadores salvados. ¿Cuántos pecadores salvados hay aquí? ¿Ya? Entonces, si quieres saber si tu experiencia cristiana es genuina, entonces comprométete con un grupo local de pecadores salvados. Intenta amarlos, dice Mark Dever. No durante un par de semanas, no durante 6 meses, ¿ya? Hágalo durante años. Hágalo durante años. Y entonces creo, dice él, que usted descubrirá si es que realmente ama a Dios o no. Qué fácil es decir amo a Dios. ¿Ya? Continúa Mark Dever. Unirse a una iglesia local no lo salvará. Solo Cristo salva. Él y nadie más es nuestra justicia. Si realmente es así, demostremos que amamos a quien no hemos visto cuando amamos a quienes sí vemos. Eso es desafiante, ¿se da cuenta? Y eso es el cristianismo. El cristianismo particular, personal,
no es válido si no lo vivo en el contexto de una iglesia local como esta. Claro, porque es aquí donde soy desafiado a amar genuinamente. Es aquí donde soy desafiado a expresar ese amor soportando al pastor. Claro, tiene que soportarme así como yo lo soporto a usted, ¿ya? Claro, si esta barba blanca no está de más, ¿ya? Por acá está el culpable. ¿Ya? Entonces, lo genuino de mi cristianismo es para ser vivido y demostrado en el contexto de la convivencia de la iglesia local. ¿Ya? Ahí vemos la veracidad, ahí vemos si somos realmente gallos de pelea, como dicen en el campo. ¿Ya? En una relación permanente, no esporádica, sino permanente a través de los años. 1 Juan capítulo 3 habla justamente de eso. Nadie puede decir yo amo a Dios a quien no ve, sino ama a quien sí está viendo realmente. Mira a su hermano que está a su lado. Mira a su hermano que está a su lado. Le dio hasta miedo mirar a su hermano al lado. ¿Ya? Oiga, si no le dé miedo, es tan pecador como usted. ¿Ya? ¿Ya? Mira a su hermano. Lo que hoy usted ve es el resultado de la preciosa obra transformadora que Cristo ha hecho en esa vida. Menos mal que no lo conoció antes de ser inconverso, antes de ser converso. Y claro, menos mal, porque lo que hoy usted está viendo es la gracia de Dios en su hermano. Pero también quiero decirle que lo que hoy usted ve no es siquiera un vago reflejo de lo que usted verá en este mismo hermano que está a su lado cuando esté en gloria. Porque dice que allá los justos resplandecerán como el sol. Mire qué hermosura va a encontrar allá. Así que abrace a su hermano, bendígalo. Dígale te amo. Dígale te amo a pesar de tus imperfecciones, te amo, dígale. ¿Ya? Entonces, no sea de aquellos que están en la periferia del círculo y que lo único que hacen es mirar los errores, las equivocaciones y con un espíritu crítico descalifican a los demás. Tenemos errores, tenemos imperfecciones, pero nos necesitamos unos a otros para ir experimentando un mayor crecimiento a la imagen del Hijo. Así que sí, no podemos nosotros hacer vista gorda frente a situaciones que incomodan, pero no vamos a ir con un espíritu crítico y condenatorio a decirle al otro, te equivocaste, ¿dónde está tu cristianismo? ¿Acaso no vas a la iglesia? No, mi hermano, vamos a ir a decirle a mi hermano, quiero orar contigo, quiero escucharte, o quiero que me escuches, porque somos parte del mismo cuerpo y nos necesitamos unos a otros. Una persona que ama, dejemos de lado a los que están en la periferia y vámonos al centro, observemos lo que pasa ahí en el centro, ¿ya? Una persona que ama se compromete y se compromete con la iglesia, primero es miembro de la iglesia, ¿ya? No tiene temor de asumir un compromiso formal con la iglesia local donde entiende que el Señor le trajo y le puso allí.
¿Ya? No tiene ese temor. No, es que no sé si me comprometo, no me comprometo, si muy allá, muy acá. ¿Ya? No. Es una persona que está dispuesta, sí, yo quiero estar allí. Yo quiero ser parte, yo quiero que sepan que cuentan conmigo. Yo quiero poner mi vida allí en el centro de mi compromiso con el Señor. Entonces está dispuesto a aceptar el proceso y los requisitos para convertirse en miembro de la iglesia local. Formalizará su relación con la iglesia porque valora la bendición de pertenecer a esta iglesia local. ¿Ya? Ahora me voy a referir a esta iglesia local. Vamos a ser localistas ahora. ¿Ya? El viernes en la plaza vamos a ser universal, ¿ya? Pero ahora vamos a ser acá, ¿ya? Entonces valora el hecho de que sí, Dios me trajo aquí y yo quiero entrar en el proceso para ser miembro de la iglesia local, y estoy dispuesto a acceder a los requisitos que se me demanda también, porque cada uno de los requisitos que pedimos no son otra cosa que lo que está en la palabra del Señor. Ya no le hemos pedido nada extraño que no esté en la palabra del Señor. Entonces, la persona tiene que hacerse miembro de la iglesia. O sea, alguien para decir estoy casado, ¿qué tiene que hacer? Casarse. Qué profundo, ¿no es cierto? Pero tiene que casarse, ¿ya? Si no, no está casado, ¿ya? Entonces, para ser miembro de la iglesia local, para participar comprometidamente en la iglesia local, tiene que ir por el proceso de membresía para ser parte. Segundo, comprometerse de todo corazón con la iglesia local. Lo primero es ser miembro, ¿no es cierto? Pero lo segundo es comprometerse de todo corazón. Lo más básico de esto, lo básico de esto es participar de las reuniones de la iglesia. Como esta el día domingo, ¿no es cierto? Pero esta no es la única. ¿Ya? No es la única reunión. A los que creen que es la única, digo que no es la única. ¿Ya? Hay más reuniones. El viernes tuve una vigilia maravillosa, la hermana. A cada rato me aparecía yo para acá porque quería estar en la vigilia. Estaba tan buena, hermano. Y me echaban de aquí. La Diana me echó. Claro. Literalmente, yo no quiero que esté aquí, me dijo. ¿Ya? Así es la hermanita, ¿ves? ¿Ya? Entonces, hubo una vigilia el viernes de hermana. Oiga, estuvieron hasta casi las 3 de la mañana estas mujeres. ¿Ya? Pero fue buenísima. Vinieron hermanas de otras iglesias también y fue buenísimo. También tenemos reuniones de varones una vez al mes. La reunión de damas que mi esposa estaban recién invitando, también una vez al mes aquí. Un día sábado, en la tarde. Tenemos reuniones de jóvenes también. Discipulado con los jóvenes, reunión de jóvenes. Tenemos casa iglesia, mi hermano querido. Qué maravilla, qué descubrimiento hizo Aarón y Natalia hace poco, cuando empezaron a ir a la casa iglesia. Ya dijeron, ¿por qué lo habíamos perdido tanto tiempo? Pero ahí están ahora. No hay forma de sacarlos de ahí. Los bendecimos a nuestros hermanos. Casa iglesia, un lugar de compañerismo, de comunión, de edificación mutua, un lugar de intimidad, un lugar donde puedo abrir mi corazón y pedir oración allí a los demás que están allí, un lugar donde nos comunicamos, un lugar donde nos organizamos y hacemos algunas convivencias, ¿no es cierto? ¿Ya? La verdad es que la casa iglesia es una instancia maravillosa. Eso es parte de la iglesia local, y la participación en esas instancias es parte de mi compromiso con la iglesia local. Oiga, imagínese usted un bombero que suena la sirena y no estoy viendo miseria yo. O un soldado que es llamado a la batalla y se queda ahí. O un médico que ve un herido y no hace nada porque no le gusta los enfermos. ¿Qué clase de compromiso es ese? Un cristiano tiene que tener un compromiso con su iglesia local. ¿Ya? Total, como decía Tito, totalmente comprometido.
¿no es cierto?, un compromiso con la iglesia local. La verdad es que cuando descuidamos el congregarnos, nuestro espíritu se resiente. Usted no se da cuenta de eso inmediatamente. Nuestro espíritu se resiente. Comienza un debilitamiento paulatino, a veces imperceptible. Nos debilitamos espiritualmente y perdemos la pasión por las cosas de Dios. Ya no tenemos la misma gana, el mismo deseo. Nos da lo mismo que sí, que no, porque hemos perdido la pasión. Por eso llegamos a un estado espiritual peligroso. Y digo peligroso porque cuando usted lee el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 25, allí hay un mandamiento. Y el mandamiento es, ¿lo tenemos por ahí o no? No lo tenemos ya, pero lo voy a decir. Es no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe? Ese mandato está escrito a una iglesia donde varios de los miembros estaban apostatando de la fe. Se estaban alejando del Señor y volviendo a las antiguas prácticas que ellos tenían antes de conocer a Jesús. El pecado estaba tomando fuerza, la mundanalidad estaba tomando fuerza en sus vidas. Entonces, el mandato para esa gente es: no dejen de congregarse. No dejen de congregarse. Insisto, no es solo venir el domingo. Usted tiene que estar en su casa, iglesia. Cuando comenzamos la escuela de discípulos, usted tiene que estar allí en la escuela de discípulos, preparándose, capacitándose. Claro. Porque hay pasión en el corazón. Quiero más del Señor. Pero cuando ya dejamos de congregarnos, la pasión se debilita. El amor flaquea por Cristo. Y luego yo vivo en un autoengaño. Porque no, si yo ya no tomo, no soy un borracho como era antes. Ya dejé de ser un adúltero. Pero estás en la periferia del círculo. Entonces, cuando dice Hebreos 10:25, está hablando a gente que estaba en peligro de apostatar de la fe. Entonces, cuando dejamos de congregarnos de manera imperceptible, nosotros vamos alejándonos y alejándonos. En este mismo libro de Hebreos capítulo 2 dice: debemos atender con más diligencia a las cosas que hemos visto y oído, dice, a lo que se nos ha enseñado. No sea, dice, que nos deslicemos. Lo dice allí. Entonces, cuando dice deslizarse, no es como hacer Lucas, mi nieto, que viene aquí y corre y se desliza para allá. No está hablando de ese deslizarse, eso es consciente, él lo hace. Aquí está usando un término naviero. Y la figura que está usando el escritor de los Hebreos ahí en el capítulo 2, verso 2, es un barco que está amarrado en el puerto allí. Y en la noche, mientras los marineros duermen, vienen hombres malos y cortan las amarras. ¿Y qué pasa con el barco? Comienza a ser llevado por la corriente. Y los marineros no se dan cuenta. ¿Y cuándo vienen a despertar? Cuando encallaron en las rocas o en un banco de arena. Cuando la tragedia ya es parte de su experiencia. Entonces hay gente que se aleja del congregarse, de la comunión con otros creyentes, y no se da cuenta cuando ya, perdóneme la expresión coloquial, metió las patas a fondo. No se da cuenta cuando el pecado le atrapó, cuando está haciendo cosas que jamás imaginó que iba a volver a hacer. ¿Por qué? Porque dejó de congregarse, apostató de la fe. ¿Ya? Dejó lo que era la comunión con Dios para volver a aquellas cosas indebidas. No sea que nos deslicemos. Otra cosa, estará dispuesto a servir en la iglesia local.
quien se compromete, quien está en el centro del círculo, quiere servir en la iglesia local. Pedro nos dice ahí en 1 Pedro 4:10, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don. ¿A quién? ¿Quién es cada uno? Todos nosotros. A cada uno de los que Él llamó a ser parte de su iglesia, el Señor le entregó un don espiritual. ¿Para qué se lo entregó? Lean ahí, por favor. Ya. Úsenlo bien. Porque se puede usar mal un don, ¿no es cierto? Ya. Podemos esconder un don. Podemos dejarlo allí, petrificarse el don, apagarse. Úsenlo bien. ¿Para qué? Para servirse los unos a los otros. Entonces, cuando nosotros estamos ahí yendo hacia el centro del círculo, vamos a tener el corazón también para servir. Yo quiero aportar en la iglesia con los dones que Dios me ha dado. Oiga, yo quiero destacar ahora a una hermana nuestra querida, que me da tanto gozo verla como Dios ha hecho una obra preciosa en su vida, con tanta adversidad en su casa, en su hogar, porque ha sido la primera en convertirse al Señor, pero cómo se ha comprometido en servicio a Dios. Yo quiero referirme a Rosita Peime, que está ahí, ¿ya? Ella es una hermana que realmente Dios ha bendecido. ¿Por qué? Porque ella desde un principio se metió al centro nomás. Aquí, este es mi lugar, dijo. No quiero estar en la periferia. Estaba afuera, pero ahora estoy aquí en el centro. Y es un gozo verla como ella ha participado de los 2 años de escuela de discípulos. Y cuando leo sus tareas me detengo a leerla, porque me bendice cuando la respuesta que ella tiene. Y cómo sirve al Señor ahí con los niños. Y cómo cuando están en la reunión de damas, termina la reunión de damas, está con una escoba aquí, está ayudando, ordenando todo, sin que nadie se lo pida. Eso es estar en el centro del círculo, donde yo quiero poner dones para el servicio. Y usted preguntará, ¿y cómo sé cuál es mi don, pues? ¿Sabe? Hay una forma tan sencilla para descubrir su don. Y esta forma es sirviendo. 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 María Pía, que llegó con mi hermano después de la pandemia, está allá sirviendo atrás, enseñando a los niños. Sirviendo. Es la única manera de que usted pueda descubrir el don que tiene, que Dios le ha dado. No hay otra forma. Porque si no quiere servir, ¿para qué lo va a descubrir? ¿Ya? Mayor condenación no va, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, ¿no es cierto? ¿Ya? O usted puede decir, no, si yo tengo clarito cuáles son mis dones, pero no está sirviendo, pues. Entonces, hermano, comprométase con la iglesia local a servir. 4, sujetarse al liderazgo. Ha sido el mismo Señor que ha establecido el liderazgo en la iglesia local para dirigir. Mire lo que dice Hechos 20:28, ahí está. Por tanto, le dice Pablo, ¿a quién le está hablando? A los pastores de la iglesia de Éfeso. Pablo los llamó a un retiro y ahí está hablando con ellos. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Entonces, ahí vemos que es el Señor quien pone gente para dirigir en la iglesia. Son dones también que Dios otorga a algunas personas en el cuerpo. Y tenemos varias personas en el liderazgo acá, líderes de casa iglesia, líderes de ministerios, ¿no es cierto? De varones, de damas, ¿ya? Es Dios quien nos llama a asumir esas responsabilidades de servicio. ¿Para qué? Para velar por el bienestar de la iglesia. Y es por eso que a veces le decimos, hermano, necesito reunirme con usted un poquito.
¿Ya? Uy, dice el hermano, ¿ya? Pero necesitamos a veces hablar con algunos. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Mire, leamos por favor Hebreos 13, 17. ¿Qué dice ahí? Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, mi hermano. Nosotros queremos servir con alegría a la iglesia, ¿ya? Pero para eso necesitamos, ¿no es cierto?, que la iglesia sea la que haga caso, obedezca, reconozca, y nos alegra. Sí, les voy a decir como pastores, nos alegra cuando los hermanos en obediencia están dispuestos a ser enseñados por la palabra. Eso es lo que les vamos a seguir enseñando. Le hemos enseñado y seguiremos enseñando la palabra, no otra cosa. Nos alegra cuando los hermanos en humildad están dispuestos a resolver los conflictos que se dan. Y no cierran el corazón en orgullo y no pienso hablar con este, y que tengo que estar hablando con este, y, ¿ya? ¿Y por qué me piden tanto a mí y a ese nada? ¿Ya? Así somos a veces, ¿no es cierto? Como cabros chicos, mi hermano. Qué terrible, ¿eh? ¿Ya? Pero eso ocurre por allá en la iglesia en Marte. ¿Ya? Entonces, pero nos alegra cuando los hermanos tienen esa humildad para resolver los conflictos, para cuando no se quedan resentidos, enojados allí, sino que sí, reconozco, debo hacerlo, y gloria a Dios por ello. Y a veces tenemos reuniones que sacan chispa, por hermano, si es verdad eso, ¿ya? Si no son tan santos los hermanos, ¿ya? Sacan chispa las reuniones a veces, pero no importa, que sacan las chispas que sean, mi hermano. Lo que importa es después que en humildad estemos dispuestos a restaurar, a arreglar, a abrazarnos y seguir caminando juntos. Le decía el otro día a mi hermano en la casa de iglesia el jueves pasado que para mí encuentro extremadamente peligrosa esa gente que nunca se enoja. Son peligrosos. Tenga cuidado con eso. ¿Ya? Nunca se enojan, nunca se molestan por nada. ¿Ya? Pero cuando se enoje, no permita que el sol se ponga sobre su enojo. Arregle luego las cosas. ¿Ya? Nos alegra cuando no están dispuestos a escuchar las calumnias contra los pastores. Oiga, que lo calumnian a uno, ¿para qué le digo? Sí, pues hermano, porque uno es como el objeto del enojo a veces de gente, porque tienes que decirle las verdades de Dios. Entonces la gente se enoja y empieza a inventar cosas. Una vez inventaron que yo le había pedido a 2 hermanas, 2 familias de la iglesia, que sacaran un crédito y que me compraran la camioneta que tengo, esa blanca, y que nunca les pagué el crédito. Imagínense, pues. Ya. Así la gente habla tanta cosa. Una vez, ¿dónde está la María Elena? Por acá está en la puerta, allá. Una vez le dijeron, ¿qué es ese pastor tiene un amante en San Esteban? ¿No es cierto, María Elena? ¿Qué le dijeron eso? ¿Y qué le dijo la María Elena? ¿Cómo se te ocurrió? Me defendió, y gloria a Dios por mi hermana querida que ya sacó la cara por mí, ya. Claro, porque así es la gente, maliciosa a veces, y busca dañar y destruir la reputación, el testimonio. Nos alegramos cuando los hermanos como María Elena están dispuestos a decir no. Y es más, cuando alguien le diga algún chisme, usted diga, pero espérate un poquito, llámeme al pastor, póngalo en voz alta ahí. Dígale, pastor, mira, aquí está la persona tanto hablando de usted esto y esto y esto. ¿Qué va a hacer la otra persona? ¡Ay, que soy mal amigo! ¿Cómo se te ocurre? ¿Ya? Si usted está dispuesto a soportar, a permitir el chisme, la calumnia, con quien sea, no solo con los pastores, usted tiene más temor al hombre que a Dios. Pero cuando usted está dispuesto a erradicar ese cáncer de la iglesia, usted es una persona temerosa a Dios. Amén. Nos alegra cuando oras por tus pastores, pidiendo cada día al Señor que nos
fortalezcan. Necesitamos sus oraciones. Si el apóstol Pablo le decía a los hermanos, oren por mí, decía Pablo, oiga, él es Pablo. Nosotros somos nosotros nomás. Sí, necesitamos que usted ore por nosotros. ¿Ya? Y hágalo, por favor. Y sé que hay gente que lo hace permanentemente. Por último, quienes están en el centro aportan al sostenimiento del ministerio. La verdad que para muchos este es un tema sensible, ¿ya? Porque como que entendieron mal el versículo y le pusieron allí, mejor cosa es recibir que dar, ¿ya? Pero eso no está en la Biblia, eso está en 2 Confusiones 3:16, pero no en la Biblia, ¿ya? En la Biblia, en el libro de los Hechos 20:35, dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y tener presente las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Ya? Y hay otro obstáculo también en esto, que lamentablemente muchos han hecho del cristianismo fuente de ganancias. Muchos. Y han estrujado las iglesias y se han enriquecido en las iglesias sacándole plata a la gente y todo eso. Es triste eso, pero la verdad es que puedo asegurarle que en esta iglesia nunca ha sido así. Y nunca será así. Y se lo digo de cara a todos ustedes. Cada vez que usted ofrenda, como el día de hoy, trajo sus diezmos, su ofrenda, esto se utiliza con temor a Dios. Tenemos 3 hermanas ahora que están en la tesorería, quienes ven, llevan las cuentas, que hacen los pagos y todo eso, y administran todos esos recursos. Y gracias a Dios por el servicio de nuestras hermanas Carolina, Karina y Jacqueline. ¿Ya? Entonces, como también los diezmos, los cuales principalmente son utilizados para el sostenimiento de quienes trabajamos en la obra. O sea, la iglesia nos paga un sueldo a nosotros como pastores, también a Dianet, que trabaja a tiempo completo en la iglesia. ¿Sabe? Y quiero decirle algo para que usted más o menos entienda un poquito el mecanismo de esto. El dinero que nosotros recibimos de la iglesia, en gran parte lo volvemos a reutilizar en el ministerio. Aquí los que trabajan en una empresa, la empresa les provee ropa, ¿no es cierto? Sobre todo en la minería. Les provee movilización, los pasan algunos caer en la casita y hasta le tocan el timbre para que salgan. ¿Ya? Claro. Les provee comida. Oye, usted sepa, supiera usted los que no trabajan en la mina, cómo comen estos bandidos arriba. ¿Ya? Les dan vacaciones, descanso. Les dan viáticos, les dan bonos, les proveen todo lo que necesitan para desempeñar su labor, su trabajo. Y algunos no cristianos, por supuesto, traen algunas cosas del trabajo para su casa, de los materiales que le proveen. La verdad es que aquí en la iglesia es un poco diferente, ¿ya? Porque nosotros usamos el mismo dinero que la iglesia nos provee para bendecir también la iglesia. Para ofrendar, compramos nuestros computadores, de tener el suyo, tengo el mío, si tenemos que arreglarlos, pagamos nosotros los arreglos los computadores, ¿no es cierto? Ya nos movilizamos con ese dinero, pagamos nuestra propia benzina, la DNT de ir todos los días de San Esteban para acá, ya sea para visitar, para ir para allá, para acá, para cualquier lado, del mismo sueldo que la iglesia nos provee. Ya, la verdad es que podríamos estar trabajando en trabajos mejor remunerados. Ya, la Dianet, como profesional que es en su área, podría estar en un trabajo mejor remunerado que el que la iglesia le puede pagar ahora. Así también nosotros, mi esposa es psicóloga, podría estar trabajando en cualquier clínica, empresa ahí como tal, pero nunca hemos querido hacer eso. Es más, atiende gratis a la mayoría de los hermanos. A los de la iglesia, por supuesto, ¿ya? Los de otras iglesias no, pues tienen que pagar, ¿ya? Pero es lo que hacemos. ¿Por qué les comparto esto? Porque hay tantos mitos respecto a los pastores
que se le sacan la plata a la iglesia, que se hacen ricos con la iglesia. Me ha costado 5 años construir mi casa y yo la estoy construyendo ahí en Curimón, ¿ya? Con harto esfuerzo, con harto sacrificio. Y para mí es un gozo poder construir esa casa. La verdad es que estamos en esto, ¿sabe por qué? No por lo que podamos conseguir económicamente. Estamos en esto en el ministerio, tanto nosotros como Dianet, porque fue el Señor que nos llamó. Él nos llamó al pastorado. Y le hemos servido con gozo por casi 40 años al Señor. En diferentes áreas. Aquí llevamos ya 32 años acá. Pero le hemos servido con gozo. Y Dios ha sido tan fiel, mi hermano querido, tan fiel. Dios usa a muchos de ustedes que están en el centro allí. No están en la periferia, están en el centro. Para que a través de vuestros diezmos, que ustedes dan en obediencia al Señor, la iglesia pueda pagarnos nuestros sueldos. ¿Ya? Pero ¿sabe? No dependemos de eso. Usted se imaginará cómo lo pasamos en la pandemia. ¿Ya? Pero Dios es tan fiel, mi hermano querido, que Dios nunca nos ha desamparado ni nos va a desamparar. Y siempre nos ha dado todo lo que hemos necesitado para el sustento de la familia, para el estudio de nuestros hijos. Dios es fiel. Así que si tú tienes un llamado al servicio al Señor, o piensas que afanándote más y trabajando hasta dar tu última gota de sudor vas a poder... No, trabaja. Yo trabajo también. Trabaja, pero sirve al Señor. Aparta tiempo para servir a Dios. No uses tu trabajo como una excusa para mantenerte en la periferia del círculo. Encamínate hacia el centro. Y las horas que inviertas, dejando de trabajar horas extras, dejando de estar más tiempo allí y largas jornadas para tratar de conseguir un peso más, Dios te lo va a recompensar con creces, mi hermano querido. Lo puedo decir yo. Cuando yo me convertí a Jesús, la verdad es que era un hippie, si ustedes saben eso. ¿Ya? Llegué con una... No tenía ni saco de dormir, hermano. ¿Ya? Pero yo prácticamente vivía en la carretera haciendo dedo, tenía mi empresa de artesanía y todo eso. Y así vivía. Y llegué a Cristo así. Y yo veo la mano del Señor. Un hijo mayor que es arquitecto, que está en el sur trabajando allá en el Mimbo. Mi hija casada, con 3 preciosos nietos, con un esposo que la ama y que viven vidas bendecidas, con un hijo menor que está a punto de salir de la universidad. La verdad es que he visto la bendición del Señor. Han sido tiempos a veces duros, difíciles, claro, pero quiero decirles con esto que Dios nos provee. Y Dios usa la vida de muchos de ustedes que fielmente han querido ir hasta el centro del compromiso con Dios y mes a mes dicen, lo primero es apartar mi diezmo. Lo primero es el compromiso con la obra del Señor. De eso trata esto. Como decía Tito, compromiso total. Compromiso total. Ahora, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras tú? ¿En la periferia? ¿O en el centro? Pero más que esa pregunta, quizás la otra es, ¿dónde quieres estar? Desde hoy en adelante. ¿Dónde quieres estar? Si estás en la periferia, espero que no quieras permanecer allí. Espero que des un paso comprometido
hacia el centro de la voluntad de Dios en tu vida. Comprométete con la iglesia local. Hazte miembro de la iglesia local. Vela por el bienestar de la iglesia. Sostén la iglesia con los recursos que Dios pone en tu mano para que administre. Viaja hacia el centro. Si quieres tener pasión por la iglesia como la tiene Jesús, examina tu nivel de compromiso con el Señor. Y no temas de hacer ese tránsito desde la periferia hacia el centro. Busca tu lugar para servir en la iglesia local. Asume de manera definitiva: esta es mi iglesia. Sí, esta es mi iglesia local. Aquí Dios me trajo. Y aquí me comprometo, aquí sirvo, aquí apoyo. Esta es mi iglesia local. Comprométete eso, no andes coqueteando. Mejor por allá, por acá. Si crees que es por allá, que sea por allá. Pero con un compromiso que quizás no has tenido acá. Pero comprométete con la iglesia local. Comprométete a amar a la iglesia, a tu hermano, a tu prójimo que está al lado, con sus virtudes y con sus imperfecciones, tal como el Señor nos conoce y nos ama con amor incondicional. ¿Sabe? Hay una película que me impactó mucho a mí en el pasado. La lista de Schindler, no sé quién la vio esa. Tremenda, ¿no es cierto? ¿Sabe de lo que ese hombre se quejaba al final? Con mucho dramatismo, interpretó muy bien su papel. Dijo: pero ¿por qué no hice más? ¿Por qué no hice más? El auto debía haberlo vendido. Hubiese pagado más. Hubiese salvado a otro, hubiese rescatado a otro. Un día Cristo va a venir por la iglesia. ¿Cómo responderemos a ese encuentro con Él? Espero que no sea: ¿por qué no salí de la periferia y me fui al centro, donde siempre debía haber estado?